El mazo golpeó 3 veces la desgastada mesa de madera y el juez Richardson soltó una risa cruel que resonó por la pequeña sala. Muy bien, caballeros, ¿quién acepta a esta mujer como pago por su deuda? Vale $50 en trabajo doméstico. Los hombres en la sala reían y susurraban entre sí, observando a María Elena con desprecio, mientras ella mantenía la cabeza alta, incluso con las manos atadas. Desde el fondo de la sala, una voz profunda y firme cortó el aire como un látigo. «La quiero». Todos se giraron para ver quién había hablado. Era un hombre alto, sin afeitar, con un sombrero de ala ancha que le ocultaba los ojos azul acero. Thomas Whitman hablaba en público, y cuando lo hacía, todos lo escuchaban. Antes de continuar con nuestra historia, suscríbete al canal y deja un comentario diciéndonos desde dónde la ves. Ahora, descubramos qué sucede cuando dos destinos se cruzan inesperadamente. El juez Richardson frunció el ceño, visiblemente decepcionado por no haber logrado humillar aún más a la joven mexicana. «Whitman, ¿estás seguro? Esta mujer debe trabajar para pagar la deuda de $50 que su difunto esposo dejó en la tienda de Henderson. Esto no es una cuestión de caridad». Thomas cruzó la sala lentamente, con sus botas ecológicas sobre el suelo de madera. Se detuvo ante el escritorio del juez y depositó $50 en monedas de plata. «Esto no es caridad, juez. Son negocios. Necesito a alguien que se encargue de la casa y cocine. Trabajará hasta que pague la deuda». María Elena miró al desconocido con recelo. Había algo diferente en él, algo que evocaba una extraña mezcla de miedo y curiosidad. Sus ojos no transmitían la crueldad de los otros hombres presentes, sino una profunda tristeza que ella reconoció en sí misma. «Está decidido entonces», declaró el juez, golpeando de nuevo el mazo. «María Elena Fernández trabajará para Thomas Whitman hasta que sea liberada de su deuda. Si intenta huir, será considerada una delincuente y arrestada». Thomas se apartó de ella y cortó las cuerdas que le ataban las manos con una refinada navaja. «¿Puedes caminar sola o tengo que llevarte hasta mi carro?», preguntó en voz baja, solo para que ella lo oyera. «Puedo caminar», respondió María Elena masajeándose las muñecas doloridas, «pero que sepas que no soy esclava de nadie». «Nunca dije que lo fuera», respondió Thomas, poniéndose el sombrero. «Vámonos, se hace tarde y tenemos mucho de qué hablar». Una pequeña multitud se dispersó, murmurando comentarios desagradables sobre la mexicana y especulando sobre los verdaderos intereses del vaquero solitario. Thomas ignoró por completo las miradas y los comentarios, caminando hacia la puerta con María Elena a su lado. Afuera, el sol del atardecer teñía de dorado las polvorientas calles de Deadwood Creek. La carreta de Thomas estaba enganchada a 2 caballos castaños bien cuidados. Él le ofreció una mano para ayudarla a subir, pero María Elena, orgullosa, decidió subirse ella misma. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó mientras Thomas se acomodaba en el asiento del cochero. «¿Por qué pagaste mi deuda?». Thomas agarró las riendas y dio un ligero tirón, haciendo que los caballos se movieran. «Todos merecen una segunda oportunidad», respondió sin mirarla. «Además, mi casa necesita cuidados femeninos desde hace mucho tiempo. ¿Qué pasa si me escapo durante la noche?». «Entonces te escaparás». Thomas finalmente miró, y María Elena vio sinceridad en sus ojos. «¿Pero a dónde irías? Aquí no tienes familia ni dinero, y ahora todo el pueblo sabe quién eres. A veces, aceptar ayuda no es señal de debilidad». María Elena permaneció en silencio, observando el árido paisaje que pasaba. Cactus y arbustos espinosos se extendían hasta el horizonte, interrumpidos solo por pequeñas colinas rocosas. El aire seco traía consigo el aroma de la salvia y la tierra cálida. «¿Cómo era tu marido?», preguntó Thomas después de unos minutos. «Carlos no era mi marido», corrigió María Elena,
sorprendida por su propia honestidad. Era mi hermano menor. Lo he cuidado desde que nuestros padres murieron de fiebre tifoidea hace 5 años. Tomás asintió, sin mostrar sorpresa ante la revelación. ¿Y por qué dejaste que todos pensaran que estabas casado? Una mujer soltera tiene más problemas que una viuda joven. Carlos se armó de valor para mantener la mentira y protegerme. Su voz se corta profundamente. Pidió dinero prestado para comprar medicinas cuando enfermó. Dijo que lo devolvería en cuanto se recuperara y encontrara trabajo en las minas. Pero no mejoró. Murió hace 3 semanas. Tenía tos y fiebre que no se le quitaba. María Elena se secó una lágrima que caía con dificultad. No supe de mi deuda hasta ayer, cuando el señor Henderson apareció en la puerta con el sheriff. La carreta avanzó en silencio durante media hora más, hasta llegar a un pequeño rancho rodeado por una cerca de madera. La casa era modesta pero bien cuidada, con un pequeño granero y un corral donde pastaban tranquilamente algunos caballos. Un gran árbol daba sombra junto a la casa, y María Elena pudo ver un pequeño huerto que parecía abandonado. «Bienvenidos al rancho Whitman», dijo Thomas, saltando de la carreta. «No es gran cosa, pero ha sido mi hogar durante 10 años». María Elena se bajó del carrito y miró a su alrededor. El lugar tenía una sensación de soledad que reconocía perfectamente. «¿Vive sola aquí?» «Hace 3 años», confirmó Thomas, sacando una pequeña maleta del carro. «Mi esposa, Sara, murió al dar a luz. El bebé tampoco sobrevivió». Ahora comprendía la tristeza en sus ojos. Ambos habían perdido a personas importantes y estaban intentando reconstruir sus vidas solos. Thomas abrió la puerta de la casa y le indicó con un gesto que entrara primero. El interior estaba limpio, pero visiblemente descuidado. Los muebles estaban cubiertos de polvo. Los platos sucios estaban amontonados en el fregadero de la cocina, y la ropa estaba apilada en una silla cerca de la chimenea apagada. «No soy muy bueno con las tareas del hogar», admitió Thomas, con aspecto avergonzado. «He pasado los últimos años dedicado exclusivamente a trabajar el ganado y a mantener el rancho en marcha». «Ya lo veo», comentó María Elena, pasando el dedo por una mesa, dejando al descubierto la capa de polvo. «¿Cuánto tiempo dijiste que tengo que trabajar para pagar la deuda?» $50 por las tareas del hogar. Considerando que una empleada doméstica gana unos $12 al mes, incluyendo comida y alojamiento, diría que 4 meses estaría bien. María Elena asintió. Era mejor que las otras alternativas que había imaginado. «¿Y dónde dormirás?» Thomas señaló una pequeña puerta en la parte trasera de la casa. «Hay un cuartito que Sara usaba para coser. Tiene una cama pequeña y una ventana. Puedes quedarte ahí». Caminó hacia la puerta y la abrió. La habitación era pequeña pero acogedora, con una cama hecha, un pequeño escritorio y algunos vestidos de mujer colgados en un armario. Era evidente que Thomas no había tocado nada desde la muerte de su esposa. «Puedo guardar esta ropa en otro lugar si te importa», ofreció Thomas al notar hacia dónde miraba. «No hace falta, puedo vivir con ellos». María Elena se giró para mirarlo. «Pero necesito aclarar algunas cosas. He trabajado duro para pagar mi deuda, pero no soy de tu propiedad. No toleraré faltas de respeto ni intentos de tocarme sin permiso». «Ni se me pasó por la cabeza», respondió Thomas con sinceridad. «Estás aquí para trabajar, nada más. Te trataré con el mismo respeto que a cualquiera que trabaje en mi propiedad». María Elena examinó su rostro un momento, buscando señales de engaño o mala intención, pero solo encontró cansancio y honestidad. «Muy bien, empiezo a trabajar mañana por la mañana. Hoy necesito descansar y organizar mis cosas». «Claro, hay comida en la despensa si tienes hambre. Iré a cuidar los caballos y a ver cómo está el ganado». Thomas estaba en la puerta, pero se detuvo antes de irse. «María Elena,
Siento mucho la pérdida de tu hermano. Sé lo que es perder a alguien importante. Ella simplemente asintió, desconfiando de su propia voz en ese momento. Cuando Thomas se fue, María Elena por fin se permitió llorar en silencio, dejando que toda la tensión y el miedo de los últimos días finalmente se liberaran. Esa noche yacía en su pequeña cama y miraba por la ventana las estrellas que se extendían por el cielo del desierto. Por primera vez en semanas no temía lo que le depararía el mañana. No podía confiar del todo en Thomas Whitman, pero algo le decía que tal vez, solo tal vez, había encontrado un lugar donde podía empezar de nuevo. Afuera, oía a Thomas paseando por la casa, ordenando algunas cosas antes de acostarse. El sonido era extrañamente reconfortante, recordándole que ya no estaba completamente sola en el mundo. Cuando por fin logró dormir, sus sueños fueron más tranquilos que en mucho tiempo. A la mañana siguiente, María Elena se despertó con el canto de los gallos y el olor a tocino friéndose. Por un momento, no supe dónde estaba, pero enseguida recordó lo del día anterior. Te levantaste, hiciste la cama y te vestiste rápidamente. En la cocina encontré a Thomas preparando un desayuno sencillo. «Buenos días», dijo sin mirarla. «El café está listo y preparé huevos con tocino». «Gracias», respondió María Elena, específicamente desde una taza de café negro bien cargado. «¿A qué hora sueles despertarte?» «Antes del amanecer, normalmente. Hay que revisar el ganado temprano y siempre hay alguna reparación que hacer en el rancho». Thomas puso un plato de comida en la mesa. «Pero no tienes que madrugar tanto. Las tareas de la casa pueden esperar a una hora más tranquila». María Elena permaneció en silencio, observando a Thomas. Él se movía con soltura por la cocina, pero ella notó que evitaba mirarla directamente. Había una tensión en el ambiente que no lograba identificar. «Thomas», dijo finalmente, «necesito saber exactamente qué esperas de mí. ¿Qué tipo de tareas domésticas debo hacer? ¿Hay reglas específicas que deba seguir?» Dejó lo que estaba haciendo y finalmente levantó la vista. «Limpiar la casa, lavar la ropa, cocinar, tareas domésticas normales. En cuanto a las reglas», dudó un momento. «Esta casa no ha tenido visitas en 3 años. Si alguien aparece, déjame encargarme. No te vayas sin avisarme primero». Y hizo otra pausa, con aspecto incómodo. «¿Y? Hay una habitación arriba que permanece cerrada. Es mi habitación privada, donde guardo las cosas de Sara. Preferiría que no entraras ahí». María Elena asintió, comprendiendo. «Lo respeto. Todos tienen derecho a su privacidad y a sus recuerdos». Thomas pareció aliviado. «Gracias. Hoy trabajaré cerca del granero si necesitas algo. Hay productos de limpieza en la despensa». Tras la partida de Thomas, María Elena empezó a explorar la casa con más detenimiento. Era más grande de lo que había pensado inicialmente, con 3 dormitorios en la planta alta, una cómoda sala de estar con una gran chimenea y una cocina bien equipada. Todo estaba cubierto de polvo y ordenado, pero ya podía ver que era un hogar acogedor. Empezó en la cocina, lavando todos los platos acumulados y limpiando las superficies. Trabajar con las manos siempre la ayudaba a pensar y necesitaba procesar todo lo sucedido en las últimas 24 horas. Mientras fregaba una olla muy sucia, oyó el sonido de unos caballos acercándose. Miró por la ventana y vio a 3 hombres a caballo dirigiéndose a la casa. Thomas apareció del granero, caminando tranquilamente hacia los visitantes. María Elena no oía ninguna conversación, pero por el lenguaje corporal supo que no era una visita amistosa. Uno de los hombres indicó la dirección de la casa, claramente hablando de ella. Thomas mantuvo una postura defensiva, pero no agresiva. La conversación duró unos 10 minutos antes de que los hombres se marcharan. Thomas se quedó un momento observándolos marcharse antes de regresar al granero.
Cuando llegó a almorzar, María Elena estaba terminando de limpiar la sala. ¿Quiénes eran esos hombres?, preguntó directamente. Vecinos, respondió Tomás vagamente, lavándose las manos en el lavabo. Solo paso a saludar. María Elena lo observó con atención. No me dieron la bienvenida. Estaban hablando de mí, ¿verdad? Tomás suspiró y lo enviaron a la mesa. Las noticias corren rápido en un pueblo pequeño. Algunos creen que cometí un error al traerte aquí. ¿Y tú qué piensas? Creo que cada uno debería ocuparse de sus propios asuntos, dijo Tomás con firmeza. Estás aquí legalmente trabajando para pagar una deuda. Lo que piensen los demás no importa. María Elena sirvió el almuerzo. Un guiso sencillo que había preparado con ingredientes de la despensa. Pero podrías meterte en problemas. Quizás sería mejor que me fuera. ¿A dónde? Tomás la miró fijamente a los ojos. Ayer dijiste lo mismo. No tienes familia ni dinero. Y ahora todos saben quién eres. Odiaba admitirlo, pero él tenía razón. Estaba tan atrapada en esta situación como él. ¿Y qué hacemos? Seguimos como lo habíamos planeado. Tú trabajas, yo me encargo del rancho y nosotros ignoramos los chismes del pueblo. Tomás abrió un rincón. Este guiso está buenísimo, por cierto. Hacía tiempo que no comía bien. El resto del día transcurrió en paz. María Elena continuó limpiando la casa, descubriendo pequeños detalles que revelaban cómo era la vida allí antes de la tragedia. Fotos de Tomás y una hermosa mujer rubia, pequeños objetos decorativos que sin duda habían sido elegidos con cuidado, un piano en un rincón de la sala que no se había tocado en años. Al atardecer, Tomás regresó a casa, visiblemente cansado. «¿Qué tal tu primer día?», preguntó colgando su sombrero en la puerta. «Productivo», respondió María Elena, ofreciéndole de vez en cuando un plato de comida. La casa necesitaba mucho cuidado femenino. Tomás sonrió radiante. Era la primera vez que lo veía sonreír con sinceridad. Sara siempre decía que una casa sin una mujer es solo una estructura, no un hogar. Parece haber sido una persona sabia. Sí. Tomás llegó en silencio durante unos minutos. María Elena, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Puedes preguntar. No te garantizo que vayas a responder. ¿Qué planeas hacer cuando termines de pagar la deuda? ¿Tienes algún plan? María Elena hizo una pausa, dándose cuenta de que no lo había pensado mucho. No sé. Quizás encuentre trabajo en la ciudad. Ahorre para ir a otro lugar donde nadie me conozca. ¿Y si te ofreciera seguir trabajando aquí? Por un salario justo, claro, una pregunta sorprendente. ¿Por qué? Porque en un día ya has hecho que esta casa se sienta más como un hogar de lo que yo he logrado en 3 años, y porque dudó. Porque es agradable tener a alguien con quien hablar al final del día. María Elena no respondió de inmediato, pero una sensación cálida se apoderó de su pecho. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la quería cerca, no por obligación ni necesidad desesperada, sino simplemente por su compañía. «Veamos cómo arreglamos los próximos 4 meses», dijo finalmente. «Muchas cosas pueden cambiar». Tomás asintió, aparentemente satisfecho con la respuesta. Esa noche, mientras María Elena yacía en su pequeña cama, se preguntó si el destino la habría llevado al lugar correcto, aunque fuera por circunstancias externas. Pasó una semana en una cómoda rutina. María Elena trabajaba en la casa durante el día, preparaba las comidas y poco a poco transformó el lugar en un hogar. Tomás trabajaba con el ganado y mantenía el rancho, pero siempre llegaba a casa a la hora de comer y habían empezado a hablar con más facilidad. Se enteró de que él se había mudado al territorio 5 años antes de casarse con Sara, que ella había fallecido 3 años antes intentando dar a luz a su primer hijo y que desde entonces se había aislado del mundo.
Sabía que ella había sido maestra en México antes de venir a Estados Unidos con Carlos, que hablaba 3 idiomas con fluidez y que su sueño era algún día tener su propia escuela. «¿Podrías enseñarles esto a los niños del lugar?», sugirió Thomas un jueves durante la cena. A muchas familias les gustaría que sus hijos supieran leer y escribir sobre esto. En Deadwood Creek, dudo que la gente confíe en un mexicano para criar a sus hijos, respondió María Elena con un toque de amargura. Quizás te sorprendas. No todo el mundo piensa como Henderson y sus amigos. A la mañana siguiente, María Elena estaba tendiendo la ropa cuando vio acercarse de nuevo a los caballos. Esta vez eran 2 hombres que reconoció del pueblo, el comerciante Henderson y otro que había estado presente en el juzgado. Thomas salió del granero y caminó hacia ellos con expresión seria. María Elena fingió estar ocupada con la ropa, pero escuchaba la conversación. «Whitman, tienes que deshacerte de esta mujer», dijo Henderson sin rodeos. «Está causando problemas en la ciudad». «¿Qué tipo de problemas?», preguntó Thomas con calma. «Las mujeres decentes no quieren que sus hijos vendan a una persona como ella andando por ahí libremente. Y hay rumores de que ustedes 2». Henderson no terminó la frase, pero la insinuación era clara. «Ten cuidado con lo que dices de una dama en mi propiedad», advirtió Thomas, con una sutil amenaza en su voz. «Señora», rió Henderson con desdén, «esa mexicana no es ninguna dama. Es una oportunista que se aprovechó de un agarrón tuyo fuera de lugar». Thomas dio un paso al frente y María Elena vio que su mano se dirigía instintivamente al arma que llevaba en la cadera. «Henderson, tienes 5 segundos para salir de mi propiedad antes de que considere que estás invadiendo la propiedad». «Esto no ha terminado, Whitman. La gente decente de este pueblo no tolerará esto por mucho más tiempo». Los 2 hombres se marcharon, pero María Elena notó que Henderson condujo directo hacia ella antes de irse, con los ojos llenos de odio y algo que ella percibió como deseo pervertido. Cuando Thomas se mudó, ella estaba visiblemente angustiada. «Van a causar problemas», dijo sin rodeos. «Déjame preocuparme por eso», respondió Thomas, pero ella podía ver la tensión en sus hombros. «Thomas, quizá tengan razón. Quizás mi presencia aquí esté causando más problemas de los que merece». Se detuvo bruscamente y se giró para mirarla. «María Elena, ¿quieres irte? No es una cuestión de lo que quiero, es una cuestión de lo que es práctico. Entonces responde a mi pregunta. ¿Quieres irte?». Lo miró a los ojos y vio algo que la hizo dudar. Había una preocupación genuina, pero también algo más profundo. «No», admití finalmente. «Me gusta estar aquí. Por primera vez desde que murió Carlos me siento útil, segura». «Entonces quédate. Yo me encargaré de Henderson y de cualquiera que tenga algún problema con esto». Esa tarde, mientras María Elena preparaba la cena, no podía dejar de pensar en la conversación. Algo estaba cambiando entre ella y Thomas, algo que iba más allá de una simple relación laboral. La forma en que él la había defendido, la preocupación en su voz, la forma en que sus ojos se posaban en ella cuando creía que no la veía. Pero también sabía que cualquier sentimiento que pudiera estar desarrollándose solo complicaría la situación. Ella seguía pagando una deuda, y él seguía de luto por su difunta esposa. Cuando Thomas entró a cenar, decidió abordar el tema directamente. «Thomas, necesito preguntarte algo y quiero que seas sincero conmigo». «Siempre lo soy. ¿Por qué me trajiste aquí? ¿Solo era porque necesitabas ayuda doméstica o había otra razón?». Thomas se detuvo con el tenedor en el aire, sin esperar una pregunta. «¿Por qué preguntas eso?». «Porque Henderson dijo hoy algunas cosas que me hicieron pensar». «¿Y por qué?». Dudó un momento, y luego continuó con vehemencia. «Porque siento que algo está cambiando entre nosotros, y necesito saber si son imaginaciones mías».
Thomas dejó el tenedor y la miró fijamente. No te lo estás imaginando, pero eso no cambia nada de lo que trajiste. Realmente necesitaba ayuda y tú estabas en una situación desesperada. Y ahora, se dijo Thomas, y se acercó a la ventana para mirar hacia afuera. Ahora sé que no quiero que te vayas cuando hayas pagado la deuda, pero no puedo pedirte que te quedes por egoísmo. María Elena declaró y se acercó a él. ¿Y si quisiera quedarme por razones igual de egoístas? Thomas se giró para mirarla y ella vio esperanza en sus ojos. María Elena, sé que todavía extraño muchísimo a Sara. No te pido que ocupe su lugar en tu vida, pero quizás... Le tocó el brazo con suavidad. Quizás podamos ayudarnos mutuamente a no sentirnos tan solos. Thomas puso su mano sobre la de ella. ¿Estás segura? Porque una vez que crucemos esa línea, no habrá vuelta atrás, y habrá consecuencias. Henderson y los demás no lo dejarán pasar. Lo sé. Pero Thomas, por primera vez en años, no quiero huir de algo. Quiero luchar por algo que valga la pena. Se inclinó y le tocó la frente. Lucharemos juntos, pero vayamos despacio. Ambos tenemos cicatrices que necesitan sanar. Esa noche conversaron hasta altas horas de la noche, compartiendo historias sobre sus vidas pasadas, sus miedos y sus esperanzas para el futuro. Era el comienzo de algo nuevo e incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, ambos sintieron esperanza. 2 semanas después, la tensión en el pueblo había aumentado considerablemente. María Elena reportó haber salido de la propiedad, pero cuando lo hizo para compras esenciales, recibió miradas hostiles y comentarios susurrantes. Thomas la acompañaba siempre que podía, y su presencia actuaba como una protección silenciosa. La situación llegó a un punto crítico un sábado por la tarde, cuando Henderson apareció en la propiedad con otros 5 hombres, todos claramente borrachos y buscando problemas. «Whitman», exclamó Henderson desde la carretera, «sal y habla como un hombre». Thomas salió de la casa, pero antes le indicó a María Elena que se quedara dentro. Ella obedeció, pero permaneció cerca de la ventana, observándolo todo y sosteniendo la escopeta que Thomas le había enseñado a usar la semana anterior. «¿Qué quieres?», dijo Thomas, deteniéndose en el porche. «Queremos que se deshagan de esta mujer», respondió Henderson. «La gente decente de esta ciudad no tolerará esta situación por mucho más tiempo. Se refiere a una mujer que trabaja honestamente para saldar una deuda», dijo Thomas con calma. «No le veo ningún problema». «Todos sabemos que aquí hay algo más», dijo otro hombre con una sonrisa cruel. «Una guapa mexicana sola con un viudo solitario. No somos tontos, Whitman. Ten cuidado con lo que dices», advirtió Thomas mientras bajaba los escalones del porche. Henderson desmontó, seguido por los demás. «¿O qué? ¿Vas a enfrentarte a todos nosotros por una mujer que ni siquiera es tuya?» «Si es necesario», respondió Thomas sin dudarlo. María Elena vio que la situación se deterioraba rápidamente. Los hombres rodeaban a Thomas, y ella sabía que, aunque era un hombre capaz, no podía enfrentarse a 6 hombres solo. Sin pensarlo 2 veces, abrió la puerta y salió, escopeta en mano. «Sal de mi propiedad ahora», dijo con firmeza, apuntando con el arma a Henderson. Los hombres se rieron, pero ella notó que algunos retrocedían un paso. «Miren», tarareó Henderson, «el mexicano quiere jugar a las pistolas». «No bromeo», respondió María Elena, amartillando la escopeta. «Tienen 10 segundos para montar y largarse». «María Elena, vuelve adentro», dijo Thomas, preocupado por su seguridad. «No», respondió ella, sin apartar la vista de los intrusos. «Esta es nuestra casa, nuestra propiedad. Son ellos los que se van». Henderson dio un paso hacia ella, con la mano en dirección a su pistola. «Una mexicana no me va a decir qué hacer». La tensión no era palpable.
María Elena sabía que si Henderson sacaba su arma, se desataría la violencia y alguien podría morir. Pero también sabía que si se rendía ahora, jamás volvería a conocer la paz. Henderson, dijo Thomas con una voz peligrosamente tranquila, si tocas esa pistola, será el último error que cometas en tu vida. El comerciante miró a Thomas y luego a María Elena, sopesando sus posibilidades. Finalmente, pareció darse cuenta de que había subestimado tanto su determinación como la protección que Thomas le brindaría. Esto no ha terminado, dijo finalmente montando a caballo. No puedes esconderte en este rancho para siempre. Después de que los hombres se fueran, Thomas se alejó de María Elena, quien aún sostenía la escopeta con manos temblorosas. ¿Estás bien?, le dijo con suavidad quitándole el arma. «Lo soy», respondió ella, aunque su voz delataba nerviosismo. «Pero tenías razón sobre las consecuencias. Esto va a empeorar, ¿no?» Thomas la dejó ir para abrazarla, y ella se dejó consolar por unos instantes. «Tal vez, pero María Elena, no dejaré que te pase nada, te lo prometo». Esa noche, cerraron todas las puertas y ventanas con llave, y Thomas insistió en dormir en la sala, preparado para cualquier problema. Su situación era ciertamente peligrosa por un tornado, pero también había fortalecido su vínculo. «Thomas», dijo María Elena antes de retirarse a su habitación, «gracias por defenderme hoy». «Siempre», respondió. «Siempre te he defendido, María Elena, pase lo que pase». Las siguientes semanas transcurrieron en constante tensión. Thomas contrató a un joven vaquero llamado Jake para que lo ayudara con el ganado, pero también para que le sirviera de protección adicional. María Elena continuó con sus tareas domésticas, pero ahora siempre tenía un arma cerca. Poco a poco, la relación entre ella y Thomas se fue profundizando. Pasaban las noches hablando, compartiendo sueños y miedos, y poco a poco, la sombra de Sarah empezó a desvanecerse, no por olvido, sino al darse cuenta de que era posible volver a amar. Una noche, mientras lavaban los platos juntos después de cenar, Thomas le acarició suavemente la cara a María Elena. «Sabes que me he enamorado de ti, ¿verdad?» «Lo sé», respondió ella cubriendo su mano con la suya, «porque yo también me enamoré de ti». Se besaron entonces, suave, deliciosamente, sellando una promesa tácita de que lucharían juntos por el derecho a ser felices. Pero su felicidad sería puesta a prueba una vez más. 3 días después, Jake llegó corriendo a casa durante el almuerzo. «Señor Whitman», exclamó con voz entrecortada, «sale humo de la ciudad. Parece que algo se está quemando». Thomas agarró su telescopio y subió al tejado para ver mejor. Al bajar, su expresión era seria. «Es la escuela», dijo. «La escuela está en llamas». «Dios mío», susurró María Elena. «Los niños...» «Es sábado. Hoy no habría niños en la escuela», aseguró Tomás. «Pero...» dudó. «¿Pero o qué?» «Pero puede que no haya sido un accidente. Henderson tiene la llave del edificio de la escuela. Es el tesorero de la junta escolar». La implicación era clara para ambos. Si Henderson había incendiado la escuela, fue un acto de desesperación y rabia, y probablemente no el último. «Thomas, necesito ir al pueblo», dijo de repente María Elena. «Absolutamente no, es muy peligroso. Si la escuela fue incendiada deliberadamente, la gente debe saberlo. Y si Henderson está dispuesto a destruir propiedad pública por mi culpa, entonces está más desesperado de lo que pensábamos». Thomas la agarró por los hombros. «María Elena, escúchame bien. Eres más importante para mí que cualquier escuela, cualquier propiedad, cualquier cosa en esta ciudad. No dejaré que te pongas en peligro. Y no me esconderé mientras gente inocente sufra por mi culpa», respondió con determinación. «Thomas, toda mi vida he huido de los problemas. Cuando murieron mis padres, huí de México.
Cuando Carlos se enfermó, me refugié en el aislamiento. Pero no puedo huir eternamente. Thomas vio la determinación en sus ojos y supo que no podía disuadirla. Entonces iremos juntos. Jake puede quedarse aquí y cuidar el rancho. Una hora después, cabalgaron hacia el pueblo. Thomas, armado y alerta, María Elena, decidida pero nerviosa. Aún salía humo de la escuela cuando llegaron a las primeras casas de Deadwood Creek. Una multitud se reunió alrededor del edificio en llamas. Los hombres formaron una cadena con cubos de agua, intentando controlar el fuego, mientras mujeres y niños ayudaban desde una distancia prudencial. Al acercarse Thomas y María Elena, las conversaciones cesaron. Todas las miradas se volvieron hacia ellos, algunas con curiosidad, otras con abierta hostilidad. Whitman, llamó el sheriff Morrison, acercándose. Necesito hablar con ustedes dos. ¿Sobre qué?, dijo Thomas, desmontando. Alguien vio a Henderson cerca de la escuela esta mañana temprano, con una linterna y una lata que olía a queroseno, dijo el sheriff en voz baja. Y 3 personas lo oyeron decir que iba a resolver el problema mexicano de una vez por todas. María Elena sintió un nudo en el estómago. Quemó la escuela por mi culpa. Eso parece, señora, y ahora se ha ido. Nadie lo ha visto desde que empezó el incendio. Thomas frunció el ceño. Sheriff, ¿está diciendo que Henderson cometió un delito y está prófugo? Eso es exactamente lo que digo, y debo advertirte, la última vez que lo vieron cabalgando en dirección a tu rancho, a María Elena se le heló la sangre. Jake estaba solo en el rancho y Henderson estaba claramente tan desesperado como para cometer actos violentos. Tenemos que volver, dijo Thomas con urgencia. Jake, iré contigo, ofreció el sheriff. Y llevaré algunos agentes. Si Henderson está tan desesperado como parece, no sabemos qué podría hacer. Mientras cabalgaban de vuelta al rancho, María Elena no podía dejar de culparse. Si nunca hubiera ido a Deadwood Creek, si nunca hubiera aceptado la oferta de Thomas, nada de esto habría sucedido. La escuela seguiría existiendo, Henderson no sería un fugitivo, y Thomas no estaría en peligro. «Deja de culparte», dijo Thomas, como si pudiera leerle el pensamiento. Henderson tomó sus propias decisiones. No eres responsable de su locura. Pero si no estuviera aquí, si no estuvieras aquí, seguiría siendo un hombre amargado y solitario, desperdiciando mi vida en el dolor. Me devolviste la vida, María Elena. No lo olvides. Al llegar al rancho encontró a Jake atado en el granero, pero vivo e ileso. Llegó hace como 1 hora, explicó Jake después de que lo desataron. Estaba diciendo tonterías sobre justicia y mujeres decentes. Preguntó dónde estaba la señora María Elena. ¿Qué le dijiste?, dijo Thomas. Dijo que te habías ido al pueblo. Se puso furioso y dijo que esperaría a que regresaras. Luego me ató aquí y se fue a casa. Thomas y el sheriff intercambiaron miradas preocupadas. ¿Sigue Henderson en casa?, preguntó Morrison. Creo que sí. Vi movimiento en las ventanas hace unos minutos. Muy bien, dijo el sheriff comprobando su arma. Entraré primero y trataré de convencerlo de que se entregue pacíficamente. Ni hablar, protestó Thomas. Es mi casa, mi responsabilidad. Y esa es mi jurisdicción, mi autoridad, respondió Morrison con firmeza. Quédense aquí hasta que les dé la señal de que es seguro. El sheriff fue sacado de la casa con cuidado, con la mano en la pistola. Henderson, fue específico. Soy el sheriff Morrison. Salga con las manos donde pueda verlas. Por un momento no hubo respuesta. Entonces, la voz de Henderson llegó desde el interior de la casa. No soy yo quien debería ser arrestado. Es esta mujer la que está corrompiendo nuestra ciudad. Henderson, querías la escuela. Esto es destrucción de propiedad pública.
Necesito que rindas cuentas por esto. Hice lo que era necesario. Henderson apareció en la puerta con una pistola en la mano. Esta mexicana sedujo a Whitman y está destruyendo la moral de nuestra comunidad. María Elena dio un paso al frente, ignorando las protestas de Thomas. Señor Henderson, dijo con voz clara y firme, solo soy una mujer que intenta reconstruir su vida tras perder a su familia. No represento una amenaza para nadie. Mentirosa. Henderson la apuntó con una pistola. Embrujaste a Whitman. Le hiciste olvidar a su decente esposa por un... Ten cuidado con la próxima palabra que salga de tu boca, anunció Thomas peligrosamente, dando un paso al frente para colocarse entre Henderson y María Elena. ¿O qué? ¿Vas a dejarme por una mujer que ni siquiera es estadounidense? Si es necesario, respondió Thomas sin dudarlo. El sheriff aprovechó la distracción para acercarse. Henderson, baja el arma. No queremos que nadie salga herido aquí. Es demasiado tarde para eso. Henderson estaba claramente desesperado. Lo ha arruinado todo. La escuela, la confianza de este pueblo, las familias decentes. Lo único que arruinaste fue tu propia vida con tus prejuicios y tu odio, dijo María Elena con pasión. Nunca les hice nada a ti ni a tu familia. Henderson se volvió hacia ella, con los ojos destellando de ira irracional. Ya existes, ya basta de crímenes. Pidió la pistola y, por un instante aterrador, María Elena creyó que iba a morir. Pero Thomas fue más rápido, la apartó y desenfundó su propia arma con un movimiento fluido. Se oyeron 2 disparos simultáneamente. Henderson se tambaleó y cayó, con la pistola balanceándose en la mano. Thomas se puso de pie, pero María Elena vio sangre corriendo por su brazo izquierdo. ¡Tomás! Corrió hacia él y examinó la levadura. Estoy bien, dijo, aunque ella podía ver el dolor en sus ojos. Solo es un rasguño. El sheriff heredado de Henderson, que estaba vivo, pero gravemente herido en el pecho. Necesita un médico urgentemente, dijo Morrison. Jake, consigue una carreta. Lo llevaremos al pueblo. Mientras Jake preparaba la carreta, María Elena atendió la herida de Thomas en la cocina. La bala le había atravesado la parte carnosa del brazo, sin tocar ningún hueso ni arteria principal. Fuiste muy valiente, dijo mientras le vendaba el brazo. Tú también. Cuando te enfrentaste a Henderson, casi se me para el corazón. No podía dejar que lo enfrentara sola. Ahora somos compañeros, ¿recuerdas? Thomas habló a pesar del dolor. Socios, me gusta eso. Después de que Henderson fue detenido para recibir atención médica y luego encarcelado, el sheriff regresó al rancho para tomar declaraciones oficiales. Esto debería resolver sus problemas, dijo Morrison. Henderson será juzgado por incendio provocado e intento de asesinato. Con las pruebas que tenemos, será condenado a varios años de prisión. ¿Y qué hay de los demás en el pueblo?, preguntó María Elena. Henderson no era el único que sentía lo mismo. Quizás no, admitió el sheriff, pero el incendio de la escuela duró demasiado incluso para sus partidarios. Creo que descubrirá que la opinión pública ha cambiado considerablemente. En los días siguientes, las palabras del sheriff se hicieron realidad. Una delegación de respetados ciudadanos de Deadwood Creek visitó el rancho para disculparse por el comportamiento de Henderson y expresar su apoyo a Thomas y María Elena. Nunca toleramos los métodos extremos de Henderson, explicó el médico del pueblo, y desde luego no toleramos la destrucción de nuestra escuela por prejuicios personales. Lo más importante es que varias mujeres del pueblo visitaron a María Elena específicamente para conocerla mejor y descubrir qué tipo de persona era realmente. Nos enteramos de que eras maestra en México, dijo la esposa del banquero, una elegante mujer llamada Eleanor Patterson. Nos preguntábamos, con la escuela destruida, nuestros hijos necesitan educación. ¿Has considerado ofrecer clases particulares mientras construimos una nueva escuela? María Elena miró a Thomas,
quien asintió alentándolo. Me encantaría, respondió. Siempre he extrañado la docencia. Excelente. Podemos empezar con mis 2 hijos y algunos vecinos. Si todo va bien, quizá podamos formalizar algo más permanente. En las semanas siguientes, la vida en el rancho se normalizó. María Elena daba clases particulares a niños 3 mañanas a la semana en casa de Eleanor Patterson, mientras seguía cuidando la casa y ayudando a Thomas con las tareas más ligeras del rancho, ya que aún se recuperaba de su lesión en el brazo. Y lo más importante, su relación sigue floreciendo. Sin la presión constante de la hostilidad de la ciudad, pueden expresar sus sentimientos con mayor libertad. Una noche, 2 meses después del incidente con Henderson, Thomas le propuso matrimonio a María Elena. «Sé que no ha pasado tanto tiempo», dijo, arrodillado en la sala que ella había transformado en un hogar acogedor. «Y sé que ambos cargamos con cicatrices del pasado, pero María Elena, tú devolviste la luz a mi vida. Me recordaste que es posible volver a ser feliz». Las lágrimas corrían por su rostro. «Tomás, nunca pensé que encontraría a alguien que me quisiera tal como soy, no a pesar de quién soy. Sí, me casaré contigo». La boda se celebró la primavera siguiente, una ceremonia sencilla pero alegre en la recién construida iglesia de Deadwood Creek. Asistieron muchos vecinos, entre ellos Eleanor Patterson como dama de honor y Jake como padrino. El juez Richardson, quien presidió el juicio que les cambió la vida, ofició la ceremonia. «Es curioso cómo funciona el destino», comentó antes de comenzar. «A veces las estadísticas conducen a los mejores resultados». Después de la ceremonia, mientras los invitados celebraban con comida y música, María Elena y Thomas tuvieron un momento tranquilo juntos. «¿Te arrepientes de algo?», dijo Thomas, tomando las manos de su nueva esposa. «Solo una cosa», respondió María Elena. «¿Qué es?». «Que nos haya llevado tanto tiempo llegar hasta aquí». Thomas se rió y la besó suavemente. Valió la pena la espera. 5 años después, Thomas y María Elena Whitman eran una de las parejas más respetadas de Deadwood Creek. El rancho había prosperado, expandiéndose para incluir más tierras y ganado. María Elena imaginó una escuela formal en el pueblo, donde enseñara a niños de todos los orígenes con la misma dedicación. Tuvieron 2 hijos, Carlos Thomas, llamado así en honor al hermano de María Elena, y Sara Elena, que lleva el recuerdo de la primera esposa de Thomas, pero crea su propia identidad. Henderson había cumplido su condena y se mudó a otro territorio tras su liberación, aparentemente habiendo aprendido de sus errores. El pueblo creció y se volvió más tolerante, en parte gracias al ejemplo de valentía y dignidad de María Elena. Una soleada tarde de domingo, mientras observaban a sus hijos jugar en el patio trasero, María Elena reflexionó sobre el extraordinario viaje que los había traído hasta allí. «Thomas», dijo, «¿recuerdas lo que dijiste el día que me trajiste a casa? ¿Que todos merecen una segunda oportunidad?» «Recuerdo. Creo que ambos encontramos mucho más que una segunda oportunidad. Descubrimos nuestro destino». Thomas la atrajo hacia sí y la besó en la cabeza. «Tienes razón». Y todo empezó con una mano alzada en un tribunal. El juez se rió al ofrecerlo como castigo, murmuró María Elena, repitiendo las palabras que les habían cambiado la vida. Y el vaquero solitario cantó su mano y dijo: «La deseo», terminó Thomas, «y todavía la deseo, hoy, mañana y siempre». Al ponerse el sol sobre el próspero rancho, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos, María Elena supo que por fin había encontrado su lugar en el mundo, no solo como la esposa de Thomas o la maestra del pueblo, sino como una mujer que había enfrentado valientemente la adversidad y construido una vida llena de amor, propósito y esperanza.
La niña mexicana, que una vez fue ofrecida como pago de una deuda, se convirtió en una de las mujeres más influyentes y respetadas del territorio. Su escuela educó a niños de todos los orígenes. Su matrimonio se había convertido en un ejemplo de amor verdadero que superaba los prejuicios, y sus hijos crecieron en un mundo donde el color de la piel o el país de origen importaban menos que el carácter y la estabilidad. Fue más de lo que jamás había soñado en ese terrible día en el tribunal. Y todo porque un vaquero solitario había visto algo valioso donde otros solo veían una oportunidad para la humillación. En el porche del rancho, con su familia a su alrededor y el futuro extendiéndose ante ella como un camino soleado, María Elena Whitman finalmente comprendió que a veces los peores momentos de nuestras vidas son solo el comienzo de los mejores capítulos de nuestra historia.